Bienvenidas, queridas familias. Estamos muy contentos de poder compartir otra vez un espacio. Y bueno, este día vamos a hablar un poquitito sobre San Francisco de Asís. Como ustedes saben, nuestro colegio pertenece a la parroquia San Francisco de Asís y el 4 de octubre nosotros festejamos su día, porque San Francisco de Asís murió un 4 de octubre. Sería bueno y como empezar a quizás acercarnos un poquito más a la vida de esta persona, ¿no? De este santo que es tan importante para todos nosotros. San Francisco fue una persona que nació en el año 1181, 1182, en Asís, en Italia. Este santo, ¿sí? Esta persona, nació en el seno de una familia acaudalada. Tenía mucho dinero su familia, su padre era comerciante, se dedicaba a vender telas, y su madre venía de una familia de nobles. Así que a San Francisco nunca le faltó nada material. Vivía en una realidad en donde no veía enfermedades, no veía pobreza, no veía injusticias, pero algo en su corazón le empezó a inquietar. San Francisco de Asís solía, cuando fue creciendo, encontrarse con otras personas, salir quizás de su realidad y empezar a encontrarse con el otro, ¿no? Solía dar limosnas a la gente que necesitaba, pero había algo que todavía le costaba mucho hacer. Esto que le costaba hacer, vamos a ver qué es después lo que pasa en su vida. Entonces ahora vamos a compartir un video en donde vamos a ver qué es lo que le pasa a San Francisco de Asís en este encuentro. Así que los invito a que abran sus oídos y que prestemos atención qué es lo que pasa en este encuentro que tiene con esa persona. Como él lo dijo, de tal manera le era repugnante la visión de los leprosos, que no solo no quería verlos, sino que evitaba hasta acercarse a sus habitaciones, y si alguna vez le tocaba pasar cerca de sus casas o verlos, aunque la compasión le indujese a darle limosna por medio de otra persona, siempre lo hacía volviendo el rostro y tapándose las narices con las manos. Una vez que vimos este pequeño video, vemos que San Francisco se encuentra con un leproso, ¿no? Y que en este encuentro San Francisco puede acercarse a él, ¿no? Como dice acá en el video, cada vez que él le tenía que dar limosna a un leproso, ¿qué hacía? Quizás le daba la limosna, pero ni siquiera lo miraba a la cara, ¿no? O se la daba de lejos. Entonces, en este encuentro, Francisco atraviesa esa barrera, ¿no? Ese impedimento que él tenía, y se puede acercar. Por esto, ahora también vamos a ver qué impedimentos tenemos cada uno de nosotros que nos impiden acercarnos al otro, ¿no? Vamos a ver también si como San Francisco de Asís pudo hacer esto, ¿no? De poder atravesar, ¿sí? De poder acercarse, para que también nosotros podamos acercarnos. Acá en esta presentación vemos distintas palabras, ¿no? Como puede ser el egoísmo, la envidia, el maltrato, ¿no? Y quizás también hay algunas otras palabras que no las estamos viendo en pantalla, pero que son parte nuestra, ¿no? Entonces los invito a que ustedes piensen qué palabras son impedimento para ustedes, qué palabras no los dejan acercarse al otro, ¿no? Y
para ver qué podemos hacer con esto, con estos impedimentos. Ahora vamos a escuchar la palabra, a ver qué nos tiene para decir en el día de hoy. Muchas gracias, Cande. Y bueno, ahora con lo que vamos a continuar es con una pequeña lectura muy breve acerca de lo que nos dice la Biblia. En este caso, para poner un poco en contexto, Jesús había terminado de dar un discurso frente a una multitud y el texto continúa así. Cuando bajaba del monte, le seguía una gran multitud. Un leproso se le acercó, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Él extendió la mano y le tocó diciendo: Lo quiero, queda sanado. En ese instante se sanó de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, ve a presentarte al sacerdote y para que les conste, lleva la ofrenda establecida por Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un poco lo que podemos encontrar en este caso, ¿no? en esta palabra, en esta cita bíblica, ¿no? Es que, bueno, ver cómo, ¿no?, el leproso se acerca a Jesús y cómo Jesús se acerca a él y lo toca, ¿no? Tengamos en cuenta que esto no es un dato como para dejarlo pasar por desapercibido, es que Jesús rompe con los esquemas establecidos de esa época, porque el leproso era marginado, era muy maltratado, y él se deja encontrar por el leproso. Entonces, ¿cómo esto también lo podemos llevar hoy en día, ¿no? Es decir, en este contexto, ¿no?, que hoy en día estamos de pandemia, en la actualidad, ¿quiénes son los leprosos de hoy? Y una vez que ya un poco podemos llegar a pensar de quiénes son, también poder indagar más en esto y preguntarnos: ¿nos dejamos encontrar por el leproso? Entonces, acá es cuando uno dice sí, no, ¿por qué? Y acá es cuando, bueno, podemos recurrir y podemos pensar de nuevo en lo que nos decía el PowerPoint, aquellas cosas que nos cuestan mucho, por lo cual no podemos acercarnos a Dios. San Francisco, cuando se encuentra con el leproso, hay una frase que a mí me llegó al corazón y dice que San Francisco de Asís, al encontrarse con él, su alma se llenó de dulzura, ¿no? Imagínense en esa época, ¿no? Esta persona leprosa, marginada, como dijo Tommy, seguramente no tendría un olor muy lindo, ¿no? Y San Francisco de Asís en ese momento sintió un aroma, ¿no? Una dulzura en su alma que cambió su vida, ¿no? Entonces, nosotros animémonos a pensar, a ver qué puedo hacer por el otro, y seguramente en ese encuentro Jesús va a estar ahí con nosotros y nos va a transmitir, como le transmitió a San Francisco de Asís, esa dulzura, ¿no? Como decía Tommy, en este contexto de pandemia, ¿no?, que todo se volvió como un poco complicado y donde hay mucha gente marginada como este leproso, abramos los ojos y miremos a nuestro alrededor, ¿no? Y miremos de verdad quién necesita una mano, ¿no? Como el lema del cole, que es mirar, acompañar y cuidar al otro, ¿no? Que entre todos nos ayudamos. Así que bueno, Tommy, si vos querés agregar alguna cosa más. ¿Cómo no, no? Un poco también lo que sucedía con San Francisco es que él no solamente curaba y limpiaba el cuerpo, sino que también curaba el alma con mucha ternura, ¿no? Entonces, miren la importancia también de lo interno de cada uno, ¿no? Esta dimensión espiritual que es tan importante. Hay una frase muy conocida de San Francisco que es: comienza haciendo lo necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible, ¿no? Esta frase la podemos como dividir, ¿no?, en estas tres partes.
comienza haciendo lo necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. ¿Qué podemos entender por esto? Bueno, todos tenemos como impreso en nuestro corazón un deseo, ¿no? ¿Cuál es? El deseo de felicidad. Toda persona lo tiene. Y cuando San Francisco, nos dice, comienza haciendo lo necesario, se refiere a esto, a hacer lo necesario para buscar este deseo de felicidad, ¿no? ¿Y qué es hacer lo necesario para encontrar la felicidad? Y bueno, hacer lo necesario para encontrar la felicidad es convertirse. Después, lo que es posible, comenzar a vivir en la caridad, ¿no? Por acá es donde podemos un poco empezar a ver esta segunda parte, es decir, en el amor de Dios. Realizar nuestras acciones por amor a Dios, ofreciéndole a Él cada uno de nuestros proyectos, necesidades e inquietudes. Esto es hacer lo posible, está a nuestro alcance y no necesitamos más que nuestra voluntad para eso, ¿no? Pero miren cómo acá el tema de la caridad está tan presente. Algo que a mí se me viene a la cabeza con esta palabra de la caridad es una frase tan conocida de Don Orión, que es: solo la caridad salvará al mundo. Y después, por último, cuando dicen y de repente estarás haciendo lo imposible, es que hay cosas que humanamente, por nuestras propias fuerzas, no podemos, ¿no? Que no nos imaginamos ni por casualidad que podríamos realizar, y va más allá de nuestra voluntad, ¿no? Entonces, que acá es cuando uno se encuentra movido por la caridad y por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, también podemos ver inclusive el caso de un santo argentino, que es el cura Brochero, ¿no? Que él siempre se acercaba a los leprosos, él era quien los visitaba, ¿no? Y bueno, un poco todo esto para poder ver y cómo también de alguna forma eso que en una manera le causaba rechazo, repugnancia a Francisco, se tornó en dulzura. Y no nos tenemos que olvidar que este santo también se caracterizaba por el cuidado de la naturaleza, ¿no? Era una persona que, si bien amaba al otro, al hermano, como lo vemos acá con el leproso, también tenía una gran sensibilidad con cada criatura de la creación, ¿no? Con cada florcita, con cada animal. También San Francisco de Asís nos invita a esto, ¿no? A poder tomar conciencia de todo lo que nos rodea, ¿no? De la creación de Dios, de todo lo que habita en ella, de los humanos y también de la naturaleza, ¿no? Así que siempre está bueno, después de que uno piensa, pasa por su corazón, ¿no? Como estuvimos trabajando la palabra, estuvimos poniendo también algunas palabras, bajarlo a la oración, ¿no? A ver, bueno, todo esto que pasó por mi cabeza, por el corazón, poder ponerlo en oración. Así que ahora les propongo que busquen una posición cómoda y que entremos en oración. Ahora a continuación vamos a escuchar un video, así que bueno, les propongo que nos pongamos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, disfrutemos de este video y pensemos en esta pregunta: ¿cómo me puedo acercar al otro? Instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón.
haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en comprender, en ser amado, sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en comprender, en ser amado, sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Hazme instrumento de tu paz, Hazme instrumento de tu hazme instrumento de tu paz, hazme instrumento de Bueno, esperemos que te haya gustado el video, este momento de reflexión, donde bueno, pensamos y nos intentamos cada vez más acercar a Dios. Les agradecemos por compartir este momento. Les mandamos un abrazo bien grande. Que estén bien y nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro.